y generales de la biología. Es mucho más fácil aceptar un hecho novedoso que no implica cambio de fondo que aceptar una nueva teoría. Sin embargo, las teorías científicas corren una suerte muy distinta a la de los descubrimientos. La misma comunidad científica puede rechazarlas o incluso ignorarlas por años, o alguien puede redescubrirla después de muchos años. Mary, ese hombre es Ernst Mayr de Harvard, fue un gran genetista y biólogo. Parece una muchacha curiosa, pero algo prohibida. La Tierra y todos los organismos que la habitan están en constante cambio, que se inició desde el origen mismo de la Tierra. Estos cambios siguen ocurriendo ahora. Pero, siempre que transcurre el tiempo, se producen cambios en las especies. Creo que comprende perfectamente. La primera teoría darwiniana de la evolución es la teoría del cambio. ¿Sería posible que sea muy rápida? Quisiera que ahora Sir Charles Darwin me explicara la segunda teoría. Con todo gusto, fíjese Mary en el parecido que guardan las terras y los caballos. Al considerar grupos cada vez más grandes de organismos, llegaremos a la conclusión de que es muy razonable que todos los organismos tienen un único y remoto origen. La teoría del origen común de todos los seres vivos tiene una representación gráfica muy sencilla. Vea muchacha. Un árbol filogenético es una herramienta formidable para interpretar relaciones evolutivas entre los organismos. El árbol pone de manifiesto las teorías del origen común y del cambio. ¿Y qué es una hipótesis concluyente? Es una afirmación referida a un hecho que, provisionalmente se toma como válida, tiene que ser luego sometida a una refutación lógica o experimental. El fósil del Archaeopteryx cambió la forma de ramificación de los vertebrados. Una nueva evidencia en este caso puede fortalecer una hipótesis. Resumiendo, un árbol filogenético es una hipótesis sobre el pasado de un grupo de organismos. Inspirado por usted, maestro, quiero mostrarles algo en la sala de aves. Mire esa lámina, mi enfoque acerca del mundo cambió drásticamente. En América del Sur, estuve impresionado por las asombrosas variedades de plantas y animales. También vi que algo de las diferentes variedades del mismo tipo de animal o planta podía ser encontrado en diferentes partes del mundo. Estaba más impresionado con las Islas Galápagos. Noté que las tortugas de tierra, los tordos mirlos, los penzones y otros animales eran diferentes a sus homólogos en el continente. Después de hacer mis propias observaciones y estudiar los especímenes, me di cuenta que estos animales también variaban de isla a isla. Los penzones eran especialmente interesantes para mí. Algunas de estas aves viven en los árboles y comen insectos, mientras que otras viven en la tierra y comen semillas y flores. Estas también difieren en color y tamaño. Todas estas diferencias fueron usadas para clasificar a los penzones de las Islas Galápagos en 13 especies separadas. En los próximos pocos años, busqué una explicación para la variedad que había visto alrededor del mundo. Los penzones presentaban un buen ejemplo y propuse que los penzones de las Islas Galápagos eran descendientes de un antepasado que había volado del continente muchas generaciones antes. La verdad es que explicar los procesos hacia atrás es más fácil. Explicar el pasado por remoto que sea es posible, en cambio la teoría de la evolución no predice el futuro porque funciona hacia atrás reconstruyendo la historia. En cada generación de animales, plantas o microorganismos, se originan individuos que presentan variaciones. No hay organismos que combinen variantes buenas para todo. Lo que se selecciona en todas las especies son solo las características que directa o indirectamente aumentan las probabilidades de supervivencia y reproducción del individuo. Ah, Deje en paz a la joven. Váyase de aquí. Vamos a la sala de artrópodos aquí al lado. ¿Está bien? sí.
El de los polillones es uno de los primeros casos que se ha estudiado. Cuando se estudiaron las colecciones de los ejemplares de esta especie se hizo evidente que los individuos de color negro aumentaron del 1 al 99% durante la revolución industrial cuando los árboles blancos se volvieron negros. Como estos son comidos por pájaros, entonces el camuflaje evita la depredación. La selección natural puede actuar cuando hay variabilidad en una característica que es heredable y relacionada con la adecuación biológica. ¿Se da cuenta de que no hay ninguna elección consciente de nadie en ningún momento? Sí. Los árboles se ennegrecieron cubiertos por hollín y los polillones grises ya no tenían camuflaje efectivo en esos árboles ennegrecidos, por lo tanto se hacían más visibles que los polillones negros y los pájaros se hacían un banquete con ellos, mientras que antes de la revolución industrial o en las áreas que presentaban menor polución la situación era la inversa. Como ve, el resultado del proceso de selección natural puede cambiar radicalmente según el ambiente. ¿Y podrían ocurrir dos cosas al mismo tiempo? ¿Desventaja de la variante gris y mayor fertilidad en la negra? Claro que sí, en este caso en muchas menos generaciones, la variante negra sería la predominante en la población. El resultado entonces de la selección natural es el aumento de los individuos con las características más eficientes en la interacción con el ambiente. Y son esas características a las que llamamos adaptaciones. Exactamente. Recuerde que, como queda claro en el ejemplo de los polillones, la sobrevida y la reproducción diferencial afectan a los individuos, pero sus consecuencias se hacen evidentes en la población. Acompáñenme al bar de museo, El Fondo del Mar.